Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. La Biblia, como palabra de Dios, siempre nos habla a nosotros de lo que Dios quiere, de lo que Dios manda, de lo que Dios ordena. Muchas veces cuando queremos hablar de la Biblia, nos olvidamos que la Biblia no tiene como propósito el que sea un libro, simplemente un libro. El propósito de la Biblia es que conozcamos el mensaje de Dios, que conozcamos lo que Dios nos dice en cuanto a lo que implicaría nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, nuestra salvación. Pero también la Biblia nos va a decir cómo el hombre debe obedecer y qué debe obedecer, implicando también lo que Dios nos ofrece. En otra palabra, la Biblia nos expresa la voluntad de Dios, cuya voluntad es obligatorio que la hagamos. En Mateo capítulo 7, en su versículo 21 al 23, encontramos nosotros que se nos dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es el decir Señor, Señor lo que va a permitir la comunión con Dios, la relación con Dios, la salvación, o, digamos, recibir todo aquello que Dios ofrece a las criaturas que Él ha creado. De por sí, es el hacer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios muchas veces no es hecha por el hombre. Y es que el hombre en ocasiones entiende que hacer lo que Dios dice no da ningún beneficio, lo cual es una interpretación equivocada, puesto que el hombre se beneficia de hacer lo que Dios dice, no solamente en el ámbito de la vida eterna, sino también aún en la vivencia terrenal. Pero es obvio que el hombre tiene que estar en la disposición de obedecer a Dios, de hacer lo que Dios dice, lo que Dios manda. Y el problema está en que el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Satanás también se aprovecha de esa circunstancia. Él sabe que el hombre se ha convertido en un ser rebelde, que no le gusta obedecer, que no le gusta hacer lo que Dios dice. Y entonces él, pues, se aprovecha también de esa debilidad humana y, digamos, de ese estado anímico que es la rebeldía. Y ahí, entonces, él, pues, pone al hombre, Satanás pone al hombre en contra de Dios. Pero ¿cómo el hombre puede existir? ¿Cómo puede relacionarse con Dios? ¿Lo podría hacer desde un enfoque individual? No. De ahí que la Biblia es tan importante que nos va a permitir acercarnos realmente a lo que Dios quiere. Y aquí Dios nos habla entonces de la iglesia. Es decir, yo puedo saber que la iglesia es de Dios, fue creada e inventada por Cristo, porque la Biblia me lo va a decir. La Biblia lo dice en Mateo 16, 18, cuando Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y al plantear que la Biblia es la
palabra de Dios, en ella encontramos la voluntad de Dios. Toda persona que quiere relacionarse con Dios tiene que ir a la Biblia. No puede apartarse absolutamente en nada, y muy especialmente del Nuevo Testamento. Mi pensamiento, su pensamiento, sus criterios no tienen valor alguno ante la palabra de Dios, porque la iglesia tiene que estar obligatoriamente relacionada con la palabra de Dios, a tal grado que cuando la persona se aparta de la palabra de Dios, ya deja de ser iglesia. Cuando la persona se aparta, deja de ser cristiano. Por lo tanto, la persona entra en conflicto. Cuando yo quiero vivir mi vida y no la vida conforme a lo que Dios dice, entonces me aparto de Dios. El hombre no tiene la razón cuando esta razón que el hombre supuestamente cree tener, entra en conflicto con la palabra de Dios. Por eso, al hablar de la Biblia, al hablar de Satanás y al hablar de la voluntad de Dios y de la iglesia, entramos entonces a lo que vendría a ser el conflicto humano en la tierra y que puede conllevar al hombre a la condenación. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. La iglesia está aparentemente compuesta por los salvados. Y dije intencionalmente la palabra aparentemente, porque las personas creen que todo el que se reúne en un grupo religioso que se llama iglesia, todo el que dice yo pertenezco a esa iglesia, la gente cree que está salvo. Pero no, solamente están salvos aquellos que el Señor ha salvado. Y son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso Jesús dijo, en la lectura que hicimos como introducción, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios para poder, ¿verdad?, entrar al reino de los cielos. Usted, amigo radioyente, amiga, para poder entrar, también tiene que hacer la misma voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios está expresada en el Nuevo Pacto o Testamento. Por eso, Satanás es astuto. Él sabe que si el hombre hace la voluntad de Dios, se ha de salvar. Entonces él busca que las iglesias, oiga bien, que las iglesias no hagan la voluntad de Dios, para que se conviertan en iglesias falsas. Porque no es que dejen de ser iglesia, siguen siendo iglesias, pero iglesias falsas. Hay iglesia verdadera, hay iglesias falsas, porque el término iglesia es un término común dentro del contexto del idioma griego, eclesía. Por lo tanto, cualquier persona puede usar la palabra iglesia. Y hoy la palabra iglesia es un término común dentro del contexto bíblico, en el sentido de que, bueno, cualquier agrupación puede decir que es una iglesia. Entonces, no existe una prohibición para que alguien diga que es iglesia. Ahora, una cosa es decir que es iglesia y otra cosa es decir que es la iglesia del Señor. Porque ya la segunda parte, cuando te dice es la iglesia del Señor, no es porque usted lo diga ni porque yo lo diga. Es porque en realidad sea la iglesia del Señor reconocida por Cristo, y esto lo avala solamente el Señor. Entonces, ¿por qué planteamos esto? Porque usted, como asistente a una iglesia, como miembro de una iglesia, o como aspirante a pertenecer a una iglesia, usted debe estar convencido de que esa iglesia tiene la verdad y está bien delante de Dios. La Biblia nos plantea que iba a llegar tiempo cuando los hombres no iban a prestar atención a la palabra de Dios, sino que el hombre iba a hacer su propia voluntad. Y para esto iba a querer oír lo que le agradaba y va a querer decir lo que le agrada. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 2, 3 y 4, dice la palabra: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Notemos que aquí hay una exhortación. Primero, exhortar con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué hay que exhortar con toda paciencia, teniendo paciencia con las personas que se exhortan, pero además con enseñanza, con doctrinas? ¿Por qué? Porque va a venir tiempo, y ya estamos en esos tiempos. Cuando el apóstol Pablo escribió eso, faltaba, pero ya estamos viendo esos tiempos. Porque vendrá tiempo cuando la iglesia, los cristianos, no van a sufrir o no van a tener la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, como tienen un deseo de oír, se van a amontonar maestros para enseñarles según a sus propias concupiscencias. Hoy existe esto. La gente quiere oír. El que quiere oír va a una iglesia. No le importa cuál sea la iglesia. Simplemente va a la iglesia. Oye la palabra. Dice, oí la palabra de Dios. Estuve en la iglesia. Pero no indagó si esas palabras que escuchó realmente son de Dios. Si realmente la persona está autorizada para hablar la palabra de Dios porque sea cristiano. Y sobre todo, es decir, lo que está diciendo es palabra de Dios. Sucede que hoy cualquier persona puede decir, yo soy predicador, yo soy pastor, yo soy esto, yo soy aquello. Y cualquier persona se autodetermina pastor, y se autodetermina evangelista, y se autodetermina diácono, y se autodetermina anciano. Es decir, hay un desorden que es producto de esa situación de pérdida de valores morales, pero también es producto de la carnalidad y sobre todo es una obra satánica. ¿Por qué? Porque Satanás astutamente ha enviado maestros que enseñen conforme a sus propios deseos. Y maestros que le hablan a la gente lo que ellos quieren oír. ¿Para qué? Para que los que estén allí pierdan el tiempo, al final tendrán la perdición. Por eso dice que, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En lugar de oír la palabra de Dios, y en lugar de enseñar la palabra de Dios, la gente ni va a enseñar la palabra de Dios, ni va a oír la palabra de Dios, sino que le van a enseñar lo que ellos quieren. Hay gente que se agrupan y buscan un punto común. Un punto común quiere decir algo que le agrade a ellos. Y hablan de eso porque eso le agrada, le satisface. Entonces las personas creen que están en la iglesia porque se están autoalimentando y retroalimentando unos a otros sobre una situación equivocada. El falso profeta, el falso maestro, hoy existe. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, porque el apóstol Pablo que habló aquí, escribió aquí al joven Timoteo. Ahora el apóstol Pedro, para que veamos que no solamente un apóstol habló sobre esto, el apóstol Pedro también nos plantea en su segunda carta precisamente sobre que iban a entrar falsos maestros, así como en el pueblo falsos profetas. Dice él, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El problema de estos falsos maestros que se han introducido silenciosamente, y cuando digo silenciosamente quiere decir sin decir que son falsos maestros, pero que tienen fines bien definidos sobre llevar al error, alcanzar metas, a veces por envidia, a veces por rencor, a veces por maldad, a veces son deseos carnales, otra vez son otros aspectos más. Entonces, como el ser humano quiere eso, muchas veces el que va a enseñar lleva su segunda intención y desvía el sentido correcto. Y digo que el problema de esto está en que la persona puede perderse, porque dice aquí que atrayeron sobre sí mismo destrucción repentina.
Es decir, van a destruirse. Y dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Repito, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la acusación no se tarda y su perdición no se duerme. Note bien, estas personas están condenadas. Dice que su perdición no se duerme y su condenación no se tarda. O sea, serán personas condenadas por enseñar falsedades. El problema, más que todo, entonces está en cómo descubrir que una iglesia es verdadera. Cómo descubrir que dentro de esa iglesia se enseña la verdad. Bueno, el problema es fácil de resolver cuando vamos a la Biblia, cuando actuamos con honestidad y con sinceridad, cuando no andamos buscando cosas materiales, cuando no andamos buscando superioridad, cuando enseñamos la verdad, cuando practicamos la verdad, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios expresada en la palabra, es decir, en la Biblia. Entonces encontraremos la facilidad. La Biblia nos habla que vendrían el falso Cristo, o vendrían falsos cristos, los cuales ya desde el primer siglo existían. La Biblia nos habla que vendrían falsos profetas, lo cual hay hoy muchos falsos profetas. Y la Biblia nos habla también del sistema de la bestia, la que se va a imponer. Muchas veces se pierde tiempo, y mucho tiempo, analizando el asunto de la bestia, el asunto de las falsas profecías, el asunto de los anticristos, el asunto de criterios que identifican grupos religiosos. Y es verdad que hay que dedicar tiempo para esto. Hay que dedicar tiempo a que la gente entienda la verdad. Pero esto es estrictamente para los cristianos. Lo que quiere decir que usted, amigo, que quiere ir a una iglesia, necesita también saber que no va a encontrar todo allí tranquilo. Va a encontrar que tienen que definir que si realmente es una iglesia, si realmente está en la verdad. Note que el término sana doctrina, del que habló el apóstol Pablo, hoy la gente lo utiliza. Mucha gente están acuñando esa palabra. Nosotros predicamos la sana doctrina porque ellos creen que con decirlo realmente es verdad. No, usted puede decir que predica la sana doctrina y estar equivocado. No es que usted diga que predica la sana doctrina, ni que somos la iglesia de la sana doctrina. Es que realmente predique la sana doctrina. Y la sana doctrina implica enseñar lo que Dios dice. Entonces, recuerde que dice la palabra que apartarán de haber oído y se volverán a las fábulas. Pero todo esto va a tener que relacionarse con aquel ser que domina la maldad, las tinieblas, que es Satanás. Su papel es confundir, es engañar, es destruir, es llevar a las personas a creer cosas erradas. Todas esas doctrinas que hoy encontramos que no son fundamentales o que no están fundamentadas en la palabra de Dios, hay que tener cuidado, porque Satanás anda detrás de eso. Él no dice a usted que no vaya a una iglesia. No, sí, usted puede ir a una iglesia. Lo que él quiere es que cuando esa iglesia, usted esté en esa iglesia, sepa que esa iglesia está entreteniendo a usted y que sepa que va para el infierno. Porque no tiene que ver, bueno, si aquel que no se convierte a Cristo se va a condenar, entonces tiene que buscar un método que lleva a la gente a condenar a aquellos que se convierten. Entonces usted dice, yo me convertí a Cristo, ahora soy de la iglesia y pertenezco a tal iglesia. Y usted cree que porque dice que pertenece a esa iglesia, está salvo. Ay, mi amigo, si fuera así, fuera muy fácil, pero no es así. Puede estar en una iglesia y no se sienta seguro. Porque si esa iglesia tiene falsas doctrinas, usted no va para el cielo, sino que se va a condenar. Lamentablemente así es. Y hoy tenemos, como decíamos, falsos maestros, falsos profetas, falsas enseñanzas que están por toda parte, que llevan no solamente al que enseña la palabra incorrectamente, a aquel que no sabe trazar la palabra de Dios, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, sino que inventa sobre ella, se condena, sino que también los que le siguen también se condenan. Es decir, no es que yo digo, bueno, voy a hacer una iglesia y voy a enseñar lo que yo quiera allí. No. Por ejemplo, hemos hablado muchas veces, y no para ganar ventajas sobre otros grupos religiosos,
que la iglesia de Cristo, donde predicamos nosotros, donde somos responsables de las enseñanzas, no existe el asunto del diezmo. Es decir, no recolectamos diezmo. Y digo esto porque yo sé que la gente no se convierte en una iglesia por el diezmo. No, lo den o no lo den, eso no incide. Te puede pasar toda una vida hablando contra el diezmo y la gente no se va a convertir porque usted habla contra el diezmo. No. Pero lo que quiero decir es que usted va a una iglesia que recoge el diezmo no es mandamiento de Dios para la iglesia hoy en día. Si le aplican la ley judía, la ley de Moisés, donde sí se mandaba dar diezmo, usted puede sujetarse, pero usted no está sujetando a Dios, sino a los hombres, porque ya esa ley fue abolida y no pertenece al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cuántas iglesias hay que cobran diezmo? ¿Están bien ellas en la recolecta del diezmo? No. Sin embargo, tienen argumentaciones muy fuertes. Y sus líderes, sus seguidores, sus miembros, por más que usted le explique que el diezmo no se debe dar, ellos van a seguir dando diezmo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si usted le explica, le enseña, siguen dando el diezmo? Siguen creyendo en el diezmo. Siguen creyendo que están bajo maldición si no diezman. Entre otras cosas más. Pero vamos a hablar. El uso de instrumentos musicales, la música en la iglesia. A mí me gusta la música, y yo he dicho muchas veces, me gusta la bachata. Note bien, no me gusta el contenido de la bachata, pero sí la forma de ellas, ¿verdad? Su música, su melodía. Sin embargo, no puedo poner esto en la iglesia. Ni tampoco comprar un aparato de música para oír bachata. Ni nada de eso. Ahora, que lo haga, yo lo respeto su situación, pero sí tomo en cuenta esto. La iglesia no debe usar instrumentos musicales en la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque está autorizado. Lo que se autoriza es que se cante al Señor con frutos de labios, que se canten con el corazón, que se canten con el entendimiento, que se canten con el espíritu, que se cante con alegría. La Biblia nos dice cómo hacerlo. Y si Dios en el Antiguo Testamento autorizó a David el uso, y al mismo David al mismo pueblo de Israel le prohibió después a través del profeta Amós el uso de instrumentos musicales, ¿por qué hoy hay tantas iglesias que usan instrumentos musicales? Y hay muchas personas que lo defienden a rajatabla, porque hay que estar alegre, pero él dice, si está alegre, cante alabanzas. Si está triste, haga oración. Dice Santiago 5:13. Yo no canto al Señor para alegrarme. No, si estoy alegre, canto al Señor. Si estoy triste, hago oraciones. Porque es lo que la Biblia plantea. Entonces, el hombre se desvía de la verdad para seguir la falsedad. ¿Cómo saber que una iglesia es verdadera? Es a través de la enseñanza. Pero una enseñanza sincera, honesta. Bueno, es que todas las iglesias hablan de Cristo. Sí, eso es verdad. Pero el hecho de que hablen de Cristo no quiere decir que estén bien. El hecho de que hablen de Cristo no quiere decir que estén bien. Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es. Jesús dijo que el que no recoge conmigo, desparrama. Lo que quiere decir, si las enseñanzas de Cristo no son dadas y predicadas en las iglesias, dejan de ser iglesia. En otra palabra, usted puede hacerse contrario de Cristo y aún mencionar a Cristo. No podemos caer tampoco en el error de aquellos discípulos de Cristo que había alguien que echaba fuera demonios en nombre de Cristo y ellos se lo prohibieron. No, no hay que prohibir. Jesús dijo, ¿por qué lo prohibáis? No lo prohibáis. ¿Por qué? Porque el que habla bien de nosotros hoy, pues no puede hablar mal mañana. Entonces, el que es enemigo suyo, contrario suyo, siempre hablará mal de usted. Y no espere que el que habla mal de usted va a hablar bien de usted algún día. Por eso es importante que todo aquel que habla bien de Cristo tiene que hablar no solamente de la persona de Cristo, solamente del Evangelio, sino también de todo el conjunto de enseñanzas de Cristo. Porque la iglesia hoy se determina por la doctrina. La doctrina que implica enseñanzas, las enseñanzas que tiene es que determina si realmente es de Cristo o no es de Cristo. Vuelvo a decir lo que
escribió Juan, siempre lo digo cuando hablo de los temas, Juan 8:31, citando la palabra de Cristo, dijo esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31 y 32. Note bien, si permanecen en ¿qué? En mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Si no permanecen en la palabra de Cristo, no pueden ser discípulos de Cristo. Permanecer en la palabra de Cristo no es pertenecer a una iglesia. Es que la iglesia esté fundada en la palabra del Señor. Que todo lo que se haga en la iglesia esté conforme a la palabra del Señor. Hermanos, es triste decirlo, pero hay miles de iglesias diferentes. Miles de iglesias diferentes. Y la pregunta es, ¿la estableció el Señor? ¿Son del Señor? ¿O es un papel que Satanás ha hecho? El que haya muchas iglesias no es ninguna ventaja. Y lo hemos dicho muchas veces esto. ¿Por qué? Porque Cristo oró por la unidad de la iglesia, no por la división. Y Cristo quiere que los cristianos estén en comunión. Y la comunión lleva a la unidad automáticamente. Pero ¿qué sucede? Que si yo quiero ser pastor, yo hablé con una iglesia por ahí. Y si vemos un grupito, ya hacemos un concilio. Y luego hacemos varias iglesias. Y enseñamos lo que queremos enseñar, lo que nos place enseñar, y la gente va a oír lo que sea. Así es que enseñan aquello y dicen, somos una iglesia. Pero luego hay otra iglesia por allá que hacen lo mismo, y hay otra que hacen lo mismo. Y en un lugar hay 20 iglesias que cada quien enseña lo que quiere enseñar. Pero aparece una que es la que se sujeta a la voluntad del Señor, se sujeta a la palabra de Dios, se enseña allí lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo saber usted, amigo, que de esas 21 iglesias que hay, una de ellas es la única correcta? Para usted es fácil decir, todas son iglesias. No importa la que usted vaya, voy a esta, voy a aquella. Está bien porque son iglesias. El problema es que 20 de ellas están erradas. Y una sola tiene la verdad. Una sola está fundada en la palabra de Dios. Permanece en la palabra de Cristo. Enseña la palabra del Señor. Exhortan con paciencia y con doctrina. ¿Y las demás? ¿Qué pasó con las restantes 20? Están mal. Cuando Cristo venga, ¿irán para el cielo? No, habla de condenación. No solamente por las enseñanzas erradas y falsas que tienen, sino también por el criterio de división que hayan hecho. Los divisionistas, hemos dicho una y otra veces, como fue la palabra de Tito 3, 10 y 11, están condenados. Van hacia el infierno. Pero los que enseñan diferentes doctrinas también están condenados, según Romanos 16, 17. Hay un versículo muy común, el versículo anterior, siempre lo decimos en la iglesia de Cristo, pero voy a decir el 17 porque el tiempo ya se nos ha ido, y dice la palabra del Señor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cuando una iglesia es producto de divisiones, o una iglesia tiene tropiezos, es decir, cambia la doctrina del Señor, dice la palabra de Dios dice, apártense de ellos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque así como la persona no cristiana, en 2 Corintios 6 se nos manda a que salgamos del mundo, salgamos de ellos, que no toquemos lo inmundo y nos convirtamos al Señor. Ahora cuando estamos en la iglesia, tengo que estar en una iglesia que enseñe la verdad, que esté fundamentada en el Nuevo Pacto, Testamento, que haga lo que el Señor dice. De lo contrario, también el mandato es lo mismo, dice que os apartéis de ellos. Repito, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Amigos y hermanos, esperamos haber contribuido para que usted piense un poco sobre la iglesia, analice la iglesia que usted está yendo o a la que usted quiera ir, y recuerde, hay iglesias falsas, hay iglesia verdadera. La iglesia de Cristo en la que estamos nosotros, yo hablo siempre por mí y quizá por otros que conozco, no por todo el mundo, enseñamos la verdad y somos la iglesia del Señor. Le invitamos a que esté con nosotros aquí y que visite la iglesia de Cristo. En cualquier lugar que usted esté, visítela y vea, analice la palabra de Dios.